Un día muy esperado por miles de personas que vieron en ese primer encuentro a María Elena Sarmiento contándonos ese encuentro con los apóstoles. Un encuentro que fue realmente maravilloso para su vida y un testimonio que ha sido maravilloso para la vida de todos nosotros, de todas las personas que vamos entendiendo poco a poco ese maravilloso mundo espiritual que está aquí a nuestro lado, que convive con nosotros, pero que poco a poco en ese despertar que estamos teniendo, lo vamos reconociendo y lo vamos relacionando con ese hermoso mundo y maravilloso mundo espiritual. Hoy está con nosotros nuevamente esa invitada apreciada, respetada, admirada y querida por nosotros, que es María Elena Sarmiento desde Chile. Hoy nos va a contar más de sus experiencias, de esas predicciones, de esos mensajes para el mundo, con un amor y con una entrega y con una autenticidad maravillosa como la que ella tiene, una mujer encantadora. Mi querida María Elena Sarmiento, un abrazo, bienvenida, como siempre un gusto enorme tenerla con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias, Cristian. Qué dulce tu presentación, muchas gracias. Y quería agradecer también a todas las personas que vieron nuestra entrevista anterior, que yo me emocioné tanto en realidad porque volver a recordar esta historia tan antigua pero tan presente en mi vida es algo que a mí siempre me conmueve, ¿no? Y la gente ha sido tan amorosa y tan receptiva. Y eso me da muchísima felicidad. En el primer encuentro nos narró de una manera maravillosa. Quienes no lo han visto, los invito a que lo vean. Un encuentro hermosísimo, hermosísimo con los apóstoles, y las personas se quedaron preguntándose, pero ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuáles fueron esas predicciones? ¿Qué es lo que viene para el mundo? ¿Cuál es esa información que María Elena logró canalizar o recibir de parte de estos seres que se le presentaron de una forma increíblemente hermosa? Tuvieron una comunicación muy linda y hoy pues tenemos esa oportunidad, María Elena, de saber qué viene para el mundo, pero también qué vino para la vida de María Elena. Es que yo creo que ambas cosas están ligadas, ¿sabes? No es que haya, yo lo he entendido también a través del tiempo. Las predicciones que ellos me hicieron tocan también las vidas de cada uno de nosotros. Entonces, en un momento yo pensé, ¿será que soy como sujeto de prueba del apocalipsis? ¿Será que este es una especie de operativo que de repente se prueba con algunas personas? Preguntas, ¿no? Yo siempre me ando haciendo preguntas. Y entonces, al pensar así, me doy cuenta ahora mirando hacia atrás que había un GPS. Había un GPS interior que me iba guiando y las cosas que ellos me dijeron para mi vida tenían que ver con un plan que es el retorno de Cristo a la tierra y que de alguna manera yo iba a ser preparada para poder transmitir algo relacionado con esto. Entonces, en esta conversación que yo tuve con estos dos hombres que yo te conté la vez pasada fue de mucho estrés, pero a la vez yo decía, ¿por qué estos hombres se me acercaron? ¿Por qué? Yo primero tenía muchos por qué, después empecé a encontrar los para qué. Pero al comienzo me preguntaba y dije, a ver, ¿qué tengo yo? Porque en realidad yo soy bastante ordinaria. Entonces, no tenían, yo encontraba, dije, no tengo nada especial, pero después pensé, sí, yo tengo algo, yo soy valiente. Eso sí tenía, porque yo sabía que no me iba a echar para atrás y que pasara lo que pasara, yo lo iba a enfrentar. Y creo que esa era la cualidad que tenía como para haber pasado por esta experiencia. Y por otra parte, fíjate que yo al comienzo de mi periplo después de esto, buscaba a personas que le hubiese pasado algo similar o lo mismo. Y no encontraba, encontré experiencias similares, pero no encontré a mujeres que les hubiera pasado esto. La mayoría eran hombres. Si es que había alguna mujer, no lo había relatado o lo había relatado de otra manera o había sido diferente. Y ahí yo me di cuenta y dije, claro, en realidad
ocurre que soy una, ya le puse dos nombres, mujer valiente. Y dije, eso tiene que ver, porque yo iba tratando de sacar conclusiones. Entonces ellos me dijeron que la Tierra iba a pasar por un proceso de transformación de todo orden y que en ese proceso de transformación yo de alguna manera iba a tener una participación. En realidad todos la tenemos, pero ellos me hablaron en ese momento a mí. Y esa transformación sería de orden geológico y geofísico. En ese sentido, ellos me dijeron que en el futuro un fuego afectaría a la Tierra. Con esas palabras fueron un poco crípticas porque yo no sabía si se referían a un fuego como un meteorito o que vendría a lo mejor algún tipo de evento para la Tierra que implicaba el fuego, o sería un fuego espiritual. Tampoco me explicaban ellos mucho. Hay muchas cosas que yo he ido deduciendo a través del tiempo. En mi caso me dijeron que igual yo no era necesario que pusiera atención sobre los grandes cambios geológicos y geofísicos, que yo entiendo hoy día que es lo que hablamos como cambios climáticos, ¿sí? Que se van acentuando cada vez más. Ellos me dijeron que iban a ser cambios muy grandes, que no iban a ser los terremotos comunes y corrientes que conocemos, sino que cambios de verdad importantes. Pero que la causa de esto iba a ser que los campos electromagnéticos de la Tierra iban a disminuir y prácticamente en algún momento podrían llegar a cero, lo cual causaría realmente aquí grandes trastornos. Y que al contrario, la frecuencia del planeta aumentaría. Y que eso, en una parte, iba a provocar estos cambios geológicos y geofísicos, pero también iban a provocar grandes cambios en la conciencia de las personas, cambios espirituales, porque las personas iban a tomar conciencia de su relación con el planeta, que no éramos algo aparte del planeta, sino que incidíamos en el planeta y el planeta también en nosotros. También me indicaron que estábamos en el fin de un gran ciclo y que cada vez que había un gran ciclo, los planetas y las humanidades se vuelven muy caóticos, todo se revuelve, todo se enreda y que hay que tomar decisiones, que van a ser tiempos de tomar grandes decisiones. Que en mi caso en particular, yo iba a ser de alguna manera enseñada para transmitir conocimiento, algún tipo de conocimiento. Ellos no me explicaron qué en ese momento, sino que yo tendría que, haciendo uso de mi libre albedrío y de mi discernimiento, yo misma iba a ir descubriendo en el tiempo qué tipo de conocimiento iba a transmitir y de qué manera, pero que siempre iba a estar asistida para eso, que no iba a estar sola. Para mí todas esas cosas eran muy grandes lo que me estaban diciendo y también de alguna manera eran bastante agobiantes porque yo sentí que iba a tener una responsabilidad que en ese momento yo no me sentía preparada para llevar adelante, porque además era muy joven. Yo pensaba que estos eventos que ellos me hablaban iban a ocurrir al mes siguiente, pero en el 88, imagínate. Entonces, porque ellos nunca me hablaron de tiempo, nunca me dieron una fecha, simplemente me hablaron de ciclos y que a través de la observación los seres humanos íbamos a ir comprendiendo estos ciclos y cuándo sería el término del ciclo. Que de alguna manera también estos ciclos, a medida que terminan, comienzan ciclos nuevos, es decir, se imbrican. Es como así, mientras va terminando uno, el otro va comenzando. Entonces no es que haya como una fecha para decir esto termina aquí y ahora comienza una nueva humanidad, sino que la nueva humanidad comienza a nacer en medio de este caos, en medio de una sociedad que se iba a volver extremadamente distópica, muy caótica.
Y eso me hizo recordar lo que me había enseñado mi profesor de Tai Chi, que en medio de las aguas más nauseabundas, ¿verdad? Iban a nacer las flores más hermosas. Bueno, Elena, perdón que la interrumpa, eso que usted nos está compartiendo, precisamente en este libro que se llama La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross. No sé ¿Ya? si la ha escuchado nombrar. Por supuesto, claro, Bueno, ella una mujer escribió cosas maravillosas. maravillosa, maravillosas. Dice lo mismo que usted nos está compartiendo. Y Mira, dice, lo que se viene para el mundo, ella dice, sé que esta es mi última venida, ya no tengo que regresar más a este plano humano, pero lo lamento mucho por quienes quedan allí. Dice, porque los cambios que vienen, habla de terremotos, habla de, pues de por sí, lo estamos viendo recientemente, hace unos días atrás yo lo veía y recordaba las palabras de la doctora Elizabeth, cómo grandes cambios, producto de la inconsciencia, de la contaminación, de todo lo que nosotros estamos haciendo, genera un cambio climático y estamos viviendo las consecuencias de ello. O sea, coincide eso que usted dice con lo que dice en este libro, La Rueda de la Vida, la doctora Elizabeth. mira, qué interesante. Bueno, yo investigando también descubrí, claro, que había muchas coincidencias con otros autores. Y entonces, la otra cosa que a mí siempre me causó como preocupación de lo que ellos me indicaron, fue que en algún momento la humanidad, en medio de este caos, iba a ser sometida a una gran prueba colectiva, una prueba muy grande. Y que en esa prueba mucha gente, y ellos hablaron incluso de un porcentaje, 2/3 del planeta, iban a tener que tomar una decisión que era muy grande para sus vidas y que les iba a hacer elegir entre la vida y la muerte. Entonces yo pensé, ¿cómo uno podría tener que tomar una decisión que te haga escoger entre la vida y la muerte? Les dije que eso me parecía raro, pero ellos me dijeron que iba a ocurrir en el futuro. Y cuando yo miro lo que hemos pasado desde el 2020 a la fecha, entiendo perfectamente a lo que ellos se referían. La elección que todos tuvimos que tomar, de verdad, no lo vamos a comentar porque a veces esos videos los van. Pero todos sabemos de qué estamos hablando. Y ellos fueron muy precisos en esa cifra. Y yo dije, pero ¿qué va a pasar con el resto que no tome esa decisión? Entonces me dijeron, el resto que no tome esa decisión, su prueba, podríamos decir, la decisión que ellos van a tener que tomar es cómo ellos van a apoyar el cambio de la humanidad, el cambio de conciencia de la humanidad. Y que era un porcentaje, me hablaron ellos, del otro tercio, ¿sí? Que estaría de alguna manera no teniendo que elegir entre la vida y la muerte, sino eligiendo en cómo yo me convierto en un apoyo para el tremendo cambio que viene. Era como, yo entendí que iban a ser como misioneros, o de alguna manera también se transformarían en servidores, que iban a ser personas muy conscientes. Y me decía que de ese porcentaje, un porcentaje muy pequeño, tal vez, me dijeron ellos, un 1% de la humanidad, su gran prueba va a ser cómo ellos se van a transformar en verdaderos faros de luz para la humanidad cuando llegue el tiempo y cuando se requiera. Y en ese sentido, también me revelaron que uno como individuo no tiene ninguna importancia solo en este evento, sino que uno pertenece a un conjunto de almas. Y que ese conjunto de almas que están repartidos por todo el planeta, en un momento se conocerían, se verían a la cara, y que el rostro de aquellas personas iba a ser importante, puesto que transmitirían confianza a las otras que iban a pasar sus momentos de grandes pruebas. Yo te lo estoy dando hoy día con mucho detalle, ¿sí? Porque fui recordando para dártelo con el mayor detalle posible, porque creo que hoy día esa información es vital, es muy, muy importante. También me dijeron que
cuando ese tiempo llegara, las personas iban a comenzar a desarrollar su supraconciencia. Y eso consistía en que iban a volverse muy telepáticas. Las personas iban a desarrollar mucho su telepatía. Iba a ser más fácil comunicarse unos con otros debido a esta disminución de los campos magnéticos y al aumento de frecuencia. Como consecuencia, iba a provocar eso en los seres humanos, que iba a ser mucho más fácil. También que los seres humanos llegarían en algún momento a comprender que influyen en su conciencia sobre otros seres humanos y sobre el clima del planeta. También que llegarían a comprender que el amor iba a ser la fuerza más grande que iba a hacer que pudiéramos resistir ese momento y pudiéramos salir adelante como humanidad. Aunque por supuesto también había una probabilidad de que no lo hiciéramos, pero ellos creían que sí, que se iba a lograr, pero que iba a ser muy duro y que iba a ser un trabajo arduo y que en medio de este camino íbamos a encontrar muchos obstáculos, también encontraríamos muchos engaños y que yo iba a tener que ir pasando por todo aquello para que lo pudiera comprender y en algún momento lo diera a conocer. Yo no he contado esto en ningún otro canal, con este nivel de detalle que te estoy contando ahora, simplemente porque creo que todos estamos involucrados en un gran proceso y que de alguna manera nos toca en este momento compartir información de muchas fuentes diversas. Y al compartir la información entre todos vamos a armar una especie de gran rompecabezas. También me explicaron ellos que sobre el planeta iba a existir una gran negatividad, que la peor de las negatividades iba a consistir en que todo se iba a dar vuelta y que en el sentido de que todo lo que está bien va a ser considerado algo malo y todo lo que está malo iba a ser considerado algo bueno. Y que esas iban a ser las señales de que se iba a acercar el momento más álgido que íbamos a tener que pasar. Pero que eso ocurría en las humanidades en los términos de ciclo. Ocurría una especie de decadencia de una parte de la civilización, no toda, y un emerger de una nueva civilización que iba a ser extremadamente fuerte espiritualmente. Me advirtieron siempre que yo estuviera atenta porque de alguna manera yo era una persona muy confiada, demasiado, y que mis pruebas tendrían que ver con eso, que yo iba a pasar pruebas muy duras hasta los 30 años, por lo menos, y que después se iban a ir suavizando. Y yo les pregunté, ¿por qué si uno se acerca a la divinidad, uno podría pensar que tiene una especie como de salvoconducto? De protección, claro, uno diría, estoy protegido. ¿Por qué hay que pasar pruebas? Y ellos se reían, entonces me decían, lo que pasa es que para poder venir a la Tierra y hacer una tarea específica, primero hay que tener méritos suficientes para venir a la Tierra, pero también hay que tener un peso. Y ese peso yo lo comprendí después con el tiempo como un karma. Tienes que tener karma para venir a la Tierra, porque si no estarías encarnando en otros mundos. Por lo tanto, tienes que venir con los pros y los contras. Y para poder realizar tu tarea, a veces esos contras o esos pesos son muy grandes. Y de alguna manera nos comprometimos a que en esta vida nosotros solucionaríamos lo pendiente. En esta vida, en una sola, que es la última que vamos a tener todos antes de fin de ciclo. Después ya viene otra civilización. La Tierra, ellos me dijeron, ya no va a ser un lugar de prueba para seres de mediano nivel de conciencia, sino que ya va a ser otro hogar para seres de una conciencia más elevada.
Entonces, para poder venir a la Tierra en este tiempo de máxima densidad, también me hicieron saber eso, a realizar una tarea de orden espiritual, era importante traer a la Tierra también nuestra máxima densidad y purificarla aquí. Wow, o sea, estamos viviendo un momento supremamente especial. Sublime. Estamos viviendo un momento extraordinario. Entonces, esa era la razón de las pruebas. Las pruebas podían venir de distintas formas. Podían venir, por ejemplo, como enfermedades, operaciones, cirugías. Yo ya llevo 6 en el cuerpo. Este martes voy por la 7ª. Tengo que hacerme una operación a los ojos, imagínate. Así que una cosa que me descubrieron así de improviso, pero que tiene solución y que es algo ambulatorio, así es que tampoco es tan grave. Bueno, pero son pruebas, ¿no? Son purificaciones. Y es como si otras pruebas, por ejemplo, que pasan las personas son las estafas, otras son las separaciones, el abuso, el maltrato, son cuentas pendientes que teníamos y que de alguna manera en esta vida nos comprometimos a sacarnos ese lastre de encima para poder convertirnos en personas lo más probas posibles dentro de este proceso inmenso que se llama retorno de Cristo a la tierra. Es como si tú dijeras ya, yo estoy dispuesto a ir a la tierra, estoy dispuesto a vivir todos mis karmas, a pagar las cuentas pendientes y a disponerme para ser capaz en algún momento de recibir el máximo de luz que yo pueda recibir dentro de mí. Pero para eso primero hay que limpiar la casa, para que cuando esa luz llegue, con toda su potencia, no haga cortocircuito al entrar, sino que llegue y se instale limpiamente. Y por eso es que también ellos me hicieron pasar a mí por esta reflexión de conciencia que duró 12 horas, que fue muy tremenda, porque yo tenía muchas cuentas pendientes, muchísimas, no de esta vida, de otras también, no solamente. Y de hecho las sigo teniendo. Yo sigo siendo una persona que comete errores, porque nuestra naturaleza es ser imperfectos. Es así, es nuestra naturaleza. Pero la gracia es que vayamos tomando conciencia de ello y que de alguna manera podamos repararlo. Y si no lo podemos reparar, la vida se va a encargar de que uno la repare. Entonces, hay otras pruebas que son más engañadoras, que tienen que ver con las tentaciones o con los placeres. Esas son mucho más difíciles, porque los placeres te dejan en la zona de comodidad e impiden que uno se mueva. Entonces, también hay pruebas en ese sentido. A veces hay grandes misioneros que llegan acá y se distraen y no realizan sus tareas porque están distraídos. Y esa es una prueba bastante difícil. Y a través del camino también comprendí que hay otros tipos de personas que creen estar haciendo lo correcto y sin embargo impiden que la luz sea accesible o la información sea accesible a otros. Hoy día muchas escuelas, grandes escuelas muy antiguas, todas se están abriendo para que la gente tenga información, porque la información es luz y es lo que necesitamos en este momento. Por eso también, reflexionando en eso, es que yo pensé en revelar esta historia y me doy cuenta de lo importante que ha sido para tantas personas. Y te estoy muy agradecida, Cristian, por eso, porque tú eres una de las personas que ayuda a que justamente podamos nosotros transmitir aquello que llevamos dentro y que tenemos hoy la obligación espiritual de exponer. Feliz de poder hacerlo, mi querida Marilena, porque siento que cuando yo escucho con toda la atención y las personas que están conectadas con nosotros en este momento, esto es un llamado a elevar nuestro nivel de conciencia, pero lo voy a colocar en un término coloquial, por voluntad propia. O sea, estamos esperando que cosas sucedan, que tragedias más grandes sucedan para reaccionar. Yo diría qué interesante sería si todos los que estamos aquí tratando de empezar a ver la vida de una forma diferente,
tomáramos acción ahora y empezáramos a hacer esos cambios sin tener que llegar, aunque llegaremos, porque eso va a suceder, pero Dios. empezar a hacer cambios. Claro que sí, y los cambios más importantes son los cambios que hacemos en el alma. Tenemos cambios en varias áreas que hacer, podríamos hablar de 3, cambios en el sentido material. Sí, tenemos que aprender a crear desde nuestro ser, manifestar en la materia. Tenemos también que hacer un montón de arreglos en nuestros aspectos psicológicos y hay otras grandes reparaciones que hacer en el alma. Entonces, en esas 3 áreas, podemos trabajar en cualquiera de ellas y entonces cada vez que avanzamos y damos un paso, de esa manera nosotros vamos ayudando en este proceso y ayudándonos a nosotros mismos. Ahora, también dentro de estas predicciones que ellos me indicaron, había una que decía que en algún momento los seres humanos íbamos a poder entablar contacto con seres de otras dimensiones y también con hermanos de otros mundos. Pero que eso eran como algunas tareas muy puntuales, ¿sí? Pero eso iba a ser de acuerdo a cómo se fuesen desarrollando los eventos. Y que para eso existe una tecnología, que es una tecnología que no conocemos en la Tierra, donde pudiéramos decir que existen 2 redes. Las redes de Internet, que hoy día todos conocemos, y sus propias redes, que son redes tecnológicas, y que se acoplan con nuestras propias redes de Internet. Pero eso me dijeron que no me iban a decir mucho porque yo era muy copuchenta y revelaba mucho. Entonces yo le dije, bueno, no me digan nada que yo no pueda decir. Claro. Porque si no voy a meter las patas y voy a echar a perder el plan. Bueno, una de las cosas también que ellos me dijeron que era importante es que siempre conservara la alegría. Y yo le dije, claro, pero con las noticias que ustedes me dan, le dije, como para estarse cagando de susto, ¿cómo voy a estar alegre? Le dije, entonces, ellos me dijeron que eso era importante porque la alegría tenía que ver con el gozo y el gozo con el entusiasmo. Y el entusiasmo es la fuerza que nos aleja más del miedo. Entusiasmo significa Dios dentro de nosotros, Marilena. Eso significa entusiasmo. Dios, enteos, viene del griego enteos. Entonces ellos me hablaron de eso, mucho antes que lo hablara Cartole, que lo hablara no sé quién. Y la verdad es que me revelaron tantas cosas que yo siempre he sido buena para reírme, ¿sí? Entonces yo dije, ya, le dije, porque si esto es fome y es aburrido, yo no voy a participar. Si aquí uno se puede divertir y pasarlo bien, ya, yo participo, pero si no, no. Entonces, la verdad que siempre he sido buena para reírme. Entonces, y yo creo que también un poco de humor que hubo en este encuentro también alivianó la experiencia, que era muy difícil, muy dura. Pero de vez en cuando nos reíamos y ellos eran bien simpáticos, así es que yo también me quedé con eso, ¿sí? Que la alegría era importante, que conserváramos nuestro buen humor. En Chile nosotros sabemos mucho de eso porque hemos tenido unos terremotos gigantescos y la gente se puso de pie porque se reunían en las casas y se ponían a contar chistes. Entonces allí se ponían a reír. 10 familias que habían perdido su casa se iban a la casa que había sobrevivido en 1960, cuando fue ese terremoto 9.5, que fue el que alcanzó a medir. Sí, se alcanzó a medir, tal vez fue más. Y la gente se reía y se juntaba a reírse. Nosotros los chilenos también tenemos eso, nos reímos de nuestras tragedias, de nuestras autoridades, nos reímos de todo. Entonces, sí. Marilena, haciendo una anotación en lo que se está diciendo, que me llega a mi mente de una vez y me dice, compártalo, solamente como a título de reflexión, esto es que yo voy a decir simplemente es una opinión, no tiene ningún fundamento de ningún tipo, pero lo comparto. A mí me causó mucha curiosidad. Usted está hablando de cuando vienen estos momentos, sonreír, disfrutar, pero a mí me causó mucha curiosidad el tema de México. El terremoto de México
el día en que se hacen estos, ¿cómo se llama? Estos ensayos, estos, Como no, operativos y como estas para, prácticas, siento yo que la energía de todo un pueblo tensionante, o sea, todo el mundo en tensión y en estrés, pues yo no sé, algún día tendremos que descubrir hasta dónde llega la influencia de todo lo bueno, que es nosotros segunda estamos vez que les generando. pasa, es segunda vez que les ocurre. Claro, el mismo día que hacen este tipo de acciones, pero terremotos, y es más, ya, yo lo que leía de las personas que me han, simulacro es la persona que me dice Sara López, Simulacro, sí. simulacro, las personas dicen, es que siempre que se hacen simulacro tiembla, o sea, ¿será casualidad o será que lo generamos? No, yo no creo que sea casualidad en absoluto, ¿sí? No es casualidad. Los seres humanos, debido a este cambio que se está generando hoy en el planeta, tenemos una mayor capacidad de producir eventos en menos tiempo. Entonces casi se está haciendo instantáneo, que aquello que sentimos, que pensamos, que hablamos y que hacemos una acción al respecto, se manifiesta. Y si es un colectivo, por supuesto, se manifiesta mucho más rápido. Por eso es que el primer rescate es el rescate de nuestra conciencia, porque nosotros tenemos que apartarnos de las noticias negativas, de los eventos negativos, y eso es extremadamente difícil. Eso requiere un ejercicio de voluntad que es, por ejemplo, apagar la televisión a la hora de las noticias. Es muy difícil, porque la gente es adicta a la televisión. Bueno, Y a las noticias, porque uno en la televisión puede ver cosas, pero claro, y lo hacemos cuando estamos comiendo, que es lo más interesante. además, va peor. Entonces todo te cae mal y después no sabes por qué estás mal. Bueno, mira, bueno, como a mí lo único que me interesaba era si yo me iba a casar, iba a tener hijos, ya que ellos sabían tanto. Entonces, cuando me dijeron que iba a tener 2 hijos varones, yo me puse tan feliz. Dije que bueno, porque voy a encontrar una víctima primero para tenerlos. Que todavía mi víctima anda por ahí. Sí, sí, un ser humano maravilloso. A veces pasa ahí por detrás. Sí. Y entonces, pero aparte de eso, me decían que yo iba a tener que encontrar un lugar. Y yo busqué muchos años ese lugar, y que ese lugar tenía un dibujo muy específico, que yo pensé que eran unos cerros, un cerro en forma de triángulo y al lado un cerro como más desparramado. Y que en ese lugar iba a haber una casa. Y en esa casa iba a haber, yo pensé que eran unas radios porque en ese tiempo no había notebooks, pero me dibujaron unos notebooks. Y yo pensé que son raras las radios, dije de ellos, porque son como almejas. Y ya, yo pensé que eran radios, pero en ese tiempo ellos tenían claro que íbamos a tener otra tecnología. Entonces yo busqué por muchos años este lugar y también buscaba la casa, pensando que la tenía que encontrar. Y total que en un momento cuando con mi marido decidimos que la ciudad se estaba poniendo muy caótica y que nuestros hijos estaban ya prontos a egresar de la universidad, entonces dijimos, bueno, vámonos a vivir al campo, porque yo me crié en el campo cuando era chica, siempre quise volver al campo, no era que yo estuviera pensando en nada en particular, pero queríamos venirnos a vivir al campo. Y entonces tomamos esa decisión y el 2018 hicimos una serie de viajes al sur de Chile. Y yo me había olvidado totalmente de estos dibujos, ¿sí? Porque lo tenía como en una cajita, guardado. Y de pronto, buscando terreno, llegué a un lugar. Yo vivo cerca del lago Yanquihue, en el sur de Chile, y me subí a una meseta con un señor que me iba a mostrar un terreno. Y cuando estoy arriba de esa meseta y veo el volcán Osorno y a la derecha el volcán Calbuco, se me vino toda la historia que había vivido en el año 88 de nuevo encima, 30 años después. Y el señor del terreno me hablaba y yo ni lo escuchaba. Yo miraba esto que había buscado por tantos años y de pronto lo tenía al frente. Y dije, no puede ser, esto es el dibujo.
que ellos me hicieron. Y ahí dije, no es una casa que tengo que encontrar, es mi casa, la casa que me tengo que construir. Mira, se me pararon los pelos, me puse tan nerviosa porque todo se me vino encima de nuevo. Entonces le saqué una foto al paisaje y se la mandé a mi esposo y me dijo, ¡ay! Me dijo, ¿ese es tu dibujo? Sí, le dije yo, así que compremos por acá y así que buscamos un poquito más y ahí encontramos un lugar hacia la cordillera donde está este paisaje y donde en definitiva construimos la casa. Bueno, y en esta casa comenzamos a construirla en el 2019 y en marzo del 2020 parte todo este proceso que todos tuvimos que vivir y nosotros nos vinimos a vivir al sur, al campo, en junio del 2020. Es decir, a 3 meses de haber comenzado este proceso que todos pasamos. Y por lo tanto, ese proceso nosotros lo pasamos al aire libre. Nunca estuvimos encerrados, estuvimos en el campo, con espacios abiertos, con protegidos, cuidados y conectados, además, a través de Internet, porque todos tuvimos que aprender a trabajar en las plataformas de Zoom o StreamYard. Y entonces ahí me puse a pensar, yo dije, qué nervios, porque estoy en el lugar que me marcaron y tengo los computadores que me hablaron. Y todas esas cosas a mí ¿cómo te pudiera decir? Yo digo, es como esta historia continúa, esta historia no ha terminado, porque hay otros elementos allí que todavía no se han manifestado, pero cuando llegue a ocurrir, yo les voy a contar, que tiene que ver con unas visitas. Y también, bueno, cuando volví a Chile, recuerdo que a la semana de haber vuelto estaba todavía en shock, muy impactada con lo que me había ocurrido. Me reuní con la persona norteamericana que me había llevado al mundo del Tai Chi y le conté lo que me había pasado en Argentina. Y entonces él, muy molesto, me dice, bueno, ¿y qué tienes tú que te escogieron a ti? ¿Por qué no me escogieron a mí, que yo llevo años estudiando estos temas? Y se enojó mucho. Y yo me impacté porque dije, ¿pero por qué se enoja? Y entonces me dijo, mira, yo me voy a ir de Santiago unos días y a la vuelta hablamos. Y quedó molesto. Y yo me acuerdo que dije, qué raro lo que le pasó. Y a los pocos días recibí una carta de él, que en ese tiempo no había correo, nada, es que nos escribíamos cartas. Y recibo una carta suya y me dice, mira, me dice, cuando iba caminando hacia la laguna, se detuvo una van blanca al lado mío y había allí un hombre rubio con barba y una mujer colorina. Y me hablaron en perfecto inglés. Y me dijeron, voy a cambiar el nombre, sí, ¿are you Peter? ¿Eres Peter? Sí, dijo él. Leave María Elena alone, deja a María Elena sola. Y dice que él pregunta aquí y le dicen, don't bother María Elena, no molestes a María Elena. Echaron a andar el vehículo y partieron. Y como era un camino de tierra, lo dejaron todo empolvado y me dijo, lo único que alcancé a ver que la patente del auto terminaba en 3. Así que tú y tus extraterrestres se pueden ir a buena parte, no quiero saber nada nunca más contigo, adiós. Y yo me quedé con esta carta y dije, ¿por qué siguen apareciendo seres, personas, interviniendo en mi vida de esta manera? ¿Qué es lo que está ocurriendo con mi vida? Que también se aparecen acá en Chile a esta persona para decirle que me deje tranquila, que no me moleste. Y seguí tan impactada con esto. A los pocos días recuerdo un sueño que tuve donde vi a Jesús en un altar y vi a estos 2 hombres con los que yo me había encontrado al lado de él, felices, muy contentos. Y Jesús me entregó una llave grande como esas que le dan a los alcaldes. Y yo pensé, ¿qué será lo que abrirá esta llave? Hoy día yo me doy cuenta que esa llave abre los corazones. Sé que es una llave para abrir los corazones. Pero en ese momento no sabía. Y
dije, alguien me tiene que explicar lo que me está pasando, cómo es posible, en Argentina gente, aquí gente también. Y dije, voy a ir al planetario, a lo mejor en el planetario conocen de marcianos, así que me fui para allá. Y ahí encontré un señor muy amoroso, que le dije, estoy desesperada, le dije, porque estas cosas me están pasando. Y él me dijo que no me preocupara porque allí me iban a acoger, que yo podía quedarme allí tranquilamente, que allí me iban a instruir. Y había un grupo de personas allí que estudiaban temas espirituales. Estamos hablando a fines del 88, diciembre más o menos del 88. Y entonces yo me quedé allí y una de esas personas, que es una gran persona también, me dijo, mira, tú tienes que ir a la casa de Augusta. Y ella es una profesora de temas espirituales. En ese tiempo te tenían que llevar a estos lugares, pues, porque eran como los elegidos, los que iban a estos lugares donde había alguien que te podía instruir. Hoy día no, hoy día uno tiene libros maravillosos, internet, en fin. Y me lleva donde esta viejita, que era como una viejita de cuento, que se llamaba Augusta Lagos, una mujer extraordinaria, tenía 87 años cuando yo la conocí. Y ella fue mi maestra y mi instructora. Y durante 4 años yo estudié con ella de un texto que se llama La obra del Cristo. Y ese texto, que ella lo había traído de Argentina, es un curso atemporal, maravilloso, donde explica todo lo que necesitamos saber para cumplir nuestra misión en este planeta. Y era un curso que había sido inspirado y canalizado por una mujer maravillosa de Argentina entre los años 40 y los años 50, que se escribió con el seudónimo de Madú Ges. Y mi maestra me entregó este conocimiento espiritual. Allí venían las leyes espirituales, ahí viene descrito todo el proceso de la Tierra, todo lo que iba a pasar en la Tierra, años 40. La razón de por qué iban a disminuir los campos electromagnéticos, qué es lo que iba a ocurrir con los seres humanos, todo está escrito allí. Y de eso hablaremos en nuestro próximo encuentro, porque se lo vamos a dedicar a ese próximo encuentro, ya que usted tiene esa bondad y ese corazón de entregarnos esta información. Haremos un encuentro sobre esa obra del Cristo, que me parece hermosísimo que lo podamos compartir. Que el día ya lo podemos compartir, yo les tengo que hablar de eso con todo detalle. Claro. Pero ella fue mi primera instructora y con ella viajé a Egipto también, fuimos a la isla de Pascua. Comenzaron los viajes que ellos me avisaron. Todo lo que ellos me dijeron se cumplió, ¿sí? Comencé a viajar, estuve viviendo en África 1 año aproximadamente, estuve en Europa. Para hacer un recuerdo, Marilena, es que las personas que no han visto el primer encuentro, cuando le dicen los apóstoles a Marilena, usted va a viajar, Marilena suelta la risa y les dice, ¿y con qué plata voy a viajar? ¿Y de dónde voy a sacar? Eso fue en un parque en Buenos Aires. Sí. No. Y ellos me dijeron que yo no me preocupara, sí, porque eso lo iban a arreglar ellos. Dije yo, si ustedes pagan, estupendo. Y en cada viaje conocí efectivamente a alguien que me daba señas de lo que me había pasado y del proceso que iba a ocurrir en la Tierra. La primera persona que conocí fue Josip Ibrahim, que había escrito un libro que se llamaba Yo viajé a Ganímedes. Conocí también al escritor Antonio Rivera en España. Conocí muchos escritores de este tema y empecé a estudiar como loca todo lo que encontraba, libro que aparecía de Tuella, de un montón de autores muy buenos de ese tiempo. Me devoraba los libros uno tras otro, los libros de Josefa Luque, y después ya, en la medida que, y en cada lugar, en la isla de Pascua, en Egipto, encontraba a alguien que me entregaba conocimiento específico, ¿sí? Y que me ayudaba a ir juntando las piezas del puzzle. De hecho, en Egipto, una persona me entregó un papiro anónimo,
Y en ese papiro anónimo está descrito cómo es que el alma escoge su camino antes de encarnar, cómo se encuentra con una especie de comisión y cómo haces tú para elegir aquí lo que vas a venir a hacer. ¿Cuál es tu propósito en el fondo en la vida? Y estaba en un papiro anónimo que me entregó un señor, este es para usted un regalo, y se fue, y yo lo recibí, y entre que yo estaba con la abuelita y todo, y cuando lo despliego, porque esto estaba traducido al inglés, casi me caigo de espalda. Entonces, cada viaje tenía para mí un sentido, incluso el viaje que hice a la Antártida. Si todos los viajes, en los viajes que hice a Machu Picchu, a todos los lugares sagrados, a México, que también fui 2 veces, por cierto, y en cada viaje siempre hice algún descubrimiento o algo extraordinario pasó o fui a algún lugar especial y en cada lugar iba encontrando mis propias piezas del puzzle, pero también entendía que era parte de un proceso mayor. Cada vez fui entendiendo más eso. Luego apareció en mi vida un maestro muy importante para mí que se llama David Gikandi, que me llevó a comprender el proceso de una manera más moderna. ¿Sí? David Gikandi participó de un conjunto de personas que hicieron un DVD que se llamaba El Secreto. Y yo lo conocí a él el año 2008, cuando estaba en boga El Secreto. Y entonces David se convirtió en mi nuevo profesor, en mi maestro, y él me enseñó a cómo es que se crea la realidad desde el ser, pero con mucha precisión. Y hoy día tengo otro profesor, que es el doctor Mario Sabán. Yo siempre estoy estudiando. Soy profesora, pero también soy alumna, ¿sí? Y yo he entendido a través del tiempo que uno aprende y recibe para entregar. Y entonces a eso es lo que me he dedicado. Y por eso sé que las grandes escuelas que eran muy secretas, hoy día se abren para que, aunque sea a fin de ciclo, los seres humanos podamos fortalecernos espiritualmente. También, por supuesto, pasé muchas pruebas, algunas acerté, otras no. También me di cuenta que en el camino espiritual había mucho engaño. También caí de alguna manera en esos engaños, me tuve que poner de pie muchas veces. Otras veces también sentí que algunas personas que en su vida cotidiana tal vez no han sido felices, en la espiritualidad encontraron un campo en el cual ellos pueden sentirse importantes. Y entonces también la espiritualidad de alguna manera en este camino, en este recorrido que hice, también me tocó pasar por aquello, ¿sí? Donde de alguna manera había alguien que tenía una especie de aura muy grande y con un séquito importante y que de alguna manera la tendencia del ser humano de controlar a otros también estaba presente en el mundo espiritual. Y entonces yo fui tomando decisiones en el tiempo. Yo dije, no me puede pasar esto. Y si algún día yo llego a compartir lo que yo sé, yo necesito saber que voy caminando en paralelo con las demás personas, que profesores y alumnos tenemos que caminar juntos y aprender unos de otros para que conservemos nuestra naturalidad y nuestra idea de conjunto, ¿sí? No de que uno es más elevado que otro porque sabe más. Yo eso en mi vida no lo podría, no lo comprendería, ¿sí? Es doloroso eso, es difícil, es duro. Así es que entre todos estos bemoles también del camino espiritual, uno se va haciendo fuerte. Eso es lo que va ocurriendo, ¿sí? Vas también tomando, así como dice un amigo mío, para el cuerpo se toman, ¿sí? Decisiones propias del cuerpo, para el alma también uno tiene que tomar decisiones propias del alma. Y entonces vas tomando una decisión tras otra, y en esa cantidad de decisiones tú te vas encontrando a ti mismo. ¿Quién eres tú?
dentro de este puzzle y comprendes que eres una pieza más en ella, y que todas las piezas son importantes, cada una. Y entonces vas tomando ese tipo de decisiones. Hoy día a mí me toca exponer, ¿verdad?, lo que he vivido, las cosas que me han sucedido como parte de ese puzzle, porque a mí me ayudan los puzzles de las otras personas. Gracias a haber expuesto esto, es que hoy día las personas tienen la obra de Cristo en sus manos, que vamos a conversar de eso en un ¿sí? Donde le daremos todo el despliegue y todo el tiempo, porque Pero así como está esa obra, vamos a empezar a hablar de esa obra para que la gente al mismo tiempo que lo vaya leyendo, la vaya escuchando también con Roxana Río, que ha hecho un gran trabajo maravilloso. También tengamos esa interpretación de María Elena. Claro que sí. Y en este camino espiritual, entonces, con estos bemoles, donde uno acierta, donde uno comete errores, uno se va fortaleciendo. Y entonces recuerdo las palabras de mi maestro inmaterial, Juan, que me dijo: resiste. Y yo me quedo siempre con esa palabra. Yo digo: María Elena, aguanta, resiste, porque esto va a pasar. Y es lo que tenemos que hacer los seres humanos, tenemos que resistir, ¿sí? Tenemos que aguantar, porque todo esto va a pasar. Y este se convertirá en un mundo mejor. Y a mí me gustaría ser testigo de eso. Y para eso tenemos que transformarnos en personas fuertes, en personas con discernimiento, que seamos personas con una elevada autoestima, con un ego pequeñito, pero con un yo grande, ¿sí? Que aquí somos alguien frente a los demás y no somos nada frente al infinito. ¡Wow! ¡Qué frase tan bonita! Totalmente. Bueno, me hace recordar un sueño tan lindo que tuve con Jesús, porque yo un día me había enojado con alguien. Entonces, y veo a Jesús en el sueño que estaba sentado en un cajón de manzana, porque como a veces Él se me presenta así como símbolo de humildad, ¿sí? Porque imagínate, es el Cristo y estaba sentado en un cajón de manzana. Y yo venía con el acuse, este señor que me hizo esto y que fue tan malo conmigo y no sé qué, y Jesús estaba triste. Pero no estaba triste con el Señor, estaba triste conmigo. Y entonces yo me doy cuenta y me callo, y me mira con unos ojos tan dulces y me dice: Él es mi hijo bien amado y yo le daré infinitas oportunidades para llegar a mi corazón. Ahí está. Yo no tengo más que decir. No, y cuando, mire qué palabras tan lindas, Marlena, y yo le doy infinitas oportunidades para que llegue a mi corazón. ¿Qué significa eso? Bueno, muchas interpretaciones, pero le voy a dar una. El Dios de nosotros es un Dios de amor, no es un Dios castigador, porque es que ese concepto que hemos tenido durante tanto tiempo, ¿no? Que es que Dios me está castigando, no, eso lo hacemos nosotros solitos. Nosotros metemos a Dios en ese paseo, perdónenme la expresión, pero así lo usamos en mi país, lo metemos en ese baile cuando no tiene nada que ver. Somos nosotros, no somos nosotros. Facundo Cabral decía una frase, mi querida Marilena, muy linda, que decía: Dios nos conoce tan bien que perdona las equivocaciones antes de que las cometamos, porque ya sabe que la vamos a hacer. Así es. Me atrevo a anunciarles a todos ustedes, somos más de 2,000 personas conectadas en este momento, que vamos a tener encuentros más seguidos para hablar de la obra de Cristo. Siento que hay que hacerlo, siento que hay que compartirlo, siento que quien está listo lo va a escuchar, y siento que este es el medio que vamos a utilizar, como hay otros medios, por supuesto, y canales que también lo están haciendo, que le agradecemos mucho, pero pues agradecerle esa generosidad, Marilena, para con nosotros, para la gente de esta comunidad, una familia de personas que está en el mundo entero, que estamos todos aprendiendo de este caminar, entendiendo que el mundo espiritual está aquí al lado, solamente que no lo hemos visto. Sí, y gracias a esto que usted ha experimentado, lo que ha vivido, lo que ha canalizado, pues yo quiero invitarlas desde ya, que usted nos diga aquí un sí público, de que la vamos a
poder para compartir toda esta obra de Cristo con todas las personas. Encantada, imagínate cómo no va a ser una invitación maravillosa, por supuesto, por supuesto. Quiero agradecerte nuevamente, Cristian, y a todos los amigos que nos están observando, porque yo creo que nos estamos transformando en una gran familia. A todos ustedes un abrazo muy especial, mi querida Marilena, Dios le bendiga. Por allá vi a la víctima suya por allá atrás. Un abrazo para él, para toda la familia. A cada uno de ustedes, gracias por habernos acompañado. Muy pronto nos veremos nuevamente. Marilena va a estar más pronto de lo que ustedes se puedan imaginar. A cada uno de ustedes, bendiciones. Como siempre les digo y les diré, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para Muchas todos, bendiciones. amigos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.